una introducción a lo que es ese maravilloso libro de Ezequiel. Créanme que es fuera de serie el libro, es un libro espectacular. Casi siempre la gente habla de Apocalipsis, habla de los evangelios, pero poco se habla de un libro como el libro de Ezequiel. Es un libro sencillamente fuera de serie. Pues, hermanos, vamos a tratar de entender un poquito qué fue lo que pasó con este libro de Ezequiel. Creo que no está funcionando. A ver si alguien me ayuda aquí porque no está funcionando, no prende. Simplemente vamos a empezar con la primera lámina. Vamos a comenzar entonces con este libro maravilloso del libro de Ezequiel. No sé cuántos de ustedes alguna vez vieron esta película que se llama Back to the Future, que es como, vamos a decir, como regreso ¿a dónde? Al futuro. ¿Cómo uno puede regresar al futuro? Los que se inventaron esa película en Hollywood, sacaron una serie, varias películas, eran personas que se iban al pasado para tratar de resolver problemas del presente. Entonces viajaban al pasado, trataban de resolver las cosas de tal manera que cuando podían regresar al presente, pues se había resuelto el problema. ¿A cuánto de ustedes les gustaría de pronto regresar al pasado y arreglar un problema del presente? ¿Sí les gustaría o no les gustaría? Imagínate ir al pasado, arreglar el problema y en una máquina especial, porque era una máquina especial, un carro especial, regresar al siglo actual habiendo ya arreglado el problema. Interesante, ¿no? ¿No les parece interesante? Pues bien, hermanos, quiero decirles que el libro de Ezequiel es como un Back to the Future. El profeta quisiera volver al pasado para arreglar un tremendo problema que ellos están viviendo. ¿Y cuál es el problema que estamos viviendo? Es lo que vamos a ver durante 2 semanas que vamos a tener esta serie de temas. ¿Cuál es el problema? Bueno, este es un problema ya. Preguntando el problema. Ok. Alguien decía que, por ejemplo, el libro Hechos de los Apóstoles no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino que debería llamarse Hechos del Espíritu. Porque imagínense que más de 60 veces se menciona el Espíritu Santo en el libro Hechos de los Apóstoles. Usted solamente por curiosidad, agarre una concordancia y ponga Espíritu Santo y busca el libro de Hechos y la cantidad de veces que el Espíritu Santo aparece mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pues bien, el libro del Antiguo Testamento que no debería llamarse con el nombre que tiene, sino que debería llamarse Hechos del Espíritu, es el libro de Ezequiel. Ezequiel no se debería llamar Ezequiel, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Ese es ese libro. Y durante 2 semanas vamos a descubrir cosas maravillosas de lo que este libro es capaz de hacer. ¿Qué significa el nombre Ezequiel? Significa a quien Dios fortalecerá. Y de verdad que este profeta, que era un jovencito, cuando comenzó su ministerio, necesitó mucho la ayuda de Dios. Tuvo que ser fortalecido. Sigamos. Este profeta, que su nombre significa a quien Dios fortalecerá, su papá se llamaba Buzi. Luego este muchacho fue creciendo en un ambiente de sacerdotes. Él conocía muy bien el templo, él tuvo el privilegio con su padre de servir en el templo más hermoso que se ha construido en la tierra, que fue el templo de Salomón. Una belleza ese templo. Se calcula que hoy en día podría estar costando $2,000 millones ese templo. Porque ese templo, como estábamos viendo en la película, sus paredes estaban recubiertas de oro. Cuando los babilonios invadieron Jerusalén, se llevaron todas las cubiertas de oro y todos los muebles preciosos. Ese templo costaba una fortuna. Una fortuna costaba ese templo. Y este muchacho Ezequiel, él creció con su papá Buzi, que era el sumo sacerdote, que era sacerdote, y él sabía todo lo que funcionaba, él sabía cómo se funcionaba en el templo. Él conocía cada rincón de ese templo. Él conocía todos los muebles, él conocía todos los sacrificios, él conocía todo lo que envolvía el sacerdocio. Él tuvo el privilegio de ser el
uno de los últimos hijos de sacerdotes que vieron el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Nadie más lo pudo volver a ver, el templo de Salomón. ¿Ese era quién? Ezequiel. ¿Y por qué decimos esto? Porque Ezequiel, cuando Babilonia invade Jerusalén, la primera vez que invadieron a Jerusalén, Nabucodonosor no destruyó el templo. Y hoy lo estábamos viendo en la película, cómo el rey de Jerusalén fue llevado cautivo a Babilonia, era un jovencito. Y como vimos ahorita en la película, se lo llevó a Babilonia y junto con el rey se llevó a muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes, se llevó a mucha persona importante también para la tierra de Babilonia. Y uno de los jóvenes que fue cautivo fue Ezequiel. ¿En qué año se fue para allá? En el año 597 a.C. Yo les sugiero que ustedes tomen apuntes cada noche, porque si usted no se saca el libro, pues por lo menos que le queden todos los apuntes que tomó durante las 2 semanas o no. Tomen apuntes porque es una clase. Vamos a dar muchos textos, muchas citas importantes de la historia y de la actualidad que van a enriquecerle grandemente en su estudio de la palabra de Dios. Yo les aseguro que después de estudiar el libro de Ezequiel vamos a salir muy fortalecidos espiritualmente todos. Nos va a dar una riqueza espiritual extraordinaria y nos va a dar una confianza en las Escrituras como nunca antes la habíamos tenido. Ese es el famoso libro de Ezequiel. Bueno, el muchacho era un jovencito, se lo llevaron cautivo para Babilonia. Y allí estuvo en Babilonia. Estando en Babilonia, en el año 5, cuando el muchacho Joaquín, ¿se acuerdan el rey que se llevó a Nabucodonosor, que lo vimos en la película? Cuando llevaba 5 años, en el 5.º año del rey Joaquín, de que el rey Joaquín estaba en Babilonia, no estaba preso. El rey de Babilonia se lo llevó para que viviera con él, comió de la mesa del rey de Babilonia, lo trató muy bien. Pero en el 5.º año del cautiverio, de pronto él recibió una visión. Yo creo que es una de las visiones más espectaculares de toda la Biblia. Pero es una visión que ha hecho que mucha gente salga con ideas bien raras. Estando un día a orillas del río Quebar, es cuando comienza su ministerio este muchacho, en el 5.º año del cautiverio. Entonces, imagina esa gente acostumbrados al templo de Salomón, acostumbrados a Jerusalén, estar en tierra extraña, en tierra ajena. Allí era una tristeza para ellos, se estaban muriendo de pena moral. Todos los judíos estaban muriendo de pena moral. Fuera de su tierra, fuera de su templo, que era lo que más les dolía, fuera de su ciudad amada, la ciudad de Jerusalén. Llevaban 5 años cautivos y al 5.º año del cautiverio, el Señor llama a Ezequiel. Y no lo llama así de cualquier manera, estaba a orilla del río, cuando de pronto se le abrieron los cielos, el Espíritu Santo lo agarró del pelo y lo levantó de la tierra. Imagínense, cómo quisiera yo que el Espíritu Santo a más de uno nos agarrara del pelo, nos sacudiera, hermanos, a ver si, hello, despertamos, reaccionamos. Pero eso fue lo que pasó. En el 5.º año, él comenzó su ministerio. Y durante 22 años fue profeta en tierra extraña. Nunca volvió a su tierra. 22 años y todo su ministerio lo vivió alrededor de este río. Ya está casi seco el río. 22 años predicó, profetizó a orillas del río Quebar. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la gente les gustaba escuchar a Ezequiel lo que predicaba? La gente no quería a Ezequiel. No lo quería. Ese muchacho, ese hombre ya, que predicó durante 22 años junto al río Quebar, dice la historia judía que un día lo mataron, lo asesinaron. Sus mismos compañeros o la misma gente que estaba en Babilonia, dice la tradición de los judíos, que lo asesinaron y lo enterraron junto a otro río. Se dice que en algún lugar a orillas del río Éufrates, el río más importante del mundo antiguo, el río Éufrates es utilizado no solamente, por ejemplo, por el profeta Ezequiel, es utilizado por el profeta Daniel, es utilizado por Juan en el libro de Apocalipsis, para hablar de este río como el símbolo de aquellos más grandes enemigos del pueblo de Dios. Ezequiel lo asesinaron
y lo enterraron a orillas del río Éufrates. De hecho, el río donde él predicaba, donde él tenía visiones, era un afluente del río Éufrates. Bueno, esa es más o menos la historia de cómo comenzó y cómo terminó el profeta Ezequiel en esta tierra. Murió en tierra extraña y murió predicando el mensaje de Dios. Y todos los 22 años estuvo soñando por volver a Jerusalén. Pero en medio de los 22 años le llegó la más espantosa de todas las noticias a él y a todos los que estaban en Babilonia. El templo de Jerusalén, mientras ellos estaban en Babilonia, el templo de Jerusalén estaba ¿qué? Calmadito. ¿Se acuerdan que dejaron a un rey en lugar del que se llevaron preso? A Sedequías. Sedequías y luego un tío de él. La cosa fue terrible. Lo cierto es que los reyes que dejaron para gobernar a Jerusalén, esos reyes se rebelan contra Babilonia. Pensando que el faraón de Egipto los iba a ayudar, les metieron cuentos en la cabeza y se creyeron y se rebelaron contra el rey de Babilonia. Y estando Ezequiel allá en Babilonia junto al río Quebar, recibió la noticia de la destrucción del templo de Jerusalén y tuvo una visión tremenda. En esa visión, él vio a 6 varones vestidos de lino que llegaron al templo donde él se levantó. Él conocía cada rincón del templo y él vio que 6 varones venían desde la entrada del templo y vinieron hasta cerca del altar de bronce y escuchó la voz de Dios que llamó a uno de los 6 que traía una pluma de escribano y le dijo, ven acá. Y ese que tenía la pluma, o sea que Ezequiel vio en visión la destrucción de Jerusalén. No la vio en realidad, no la vio en cuerpo presente, pero la tuvo ¿qué? En visión. Y Dios le mostró la destrucción de Jerusalén. Y la destrucción le dijo el Señor a ese que venía entre los 6, que era un ángel, le dijo, pasa por en medio de la ciudad de Jerusalén. Y póngale una señal en la frente, ¿a quiénes? Solamente a los fieles, a los que claman por tantas maldades que se cometen en la misma Jerusalén. Y hermanos, dentro del mismo templo de Salomón. Las cosas más horrendas que ustedes se puedan imaginar. Y bueno, estando él cautivo en Babilonia, le llegó la visión y después llegaron las noticias de que Nabucodonosor se enojó de tal manera que se fue a Jerusalén y demolió la ciudad de Jerusalén, la derribó. Y el templo lo derribaron completamente. ¿Se imaginan cómo se sintió Ezequiel? Él que creció en el templo, a los alrededores del templo, como hijo del sacerdote Buzi. ¿Cómo creen que se sintió Ezequiel? Imagínense un pastor quedarse sin templo. Pues, ¿qué pasaría si de pronto se nos desaparece este templo? ¿Dónde nos vamos, Pastor Hernández? Para el nuevo, pero todavía no está levantado. Terrible. ¿Se imaginan cómo se sintió? Si hoy en día a un pastor se le quema su iglesia, su templo, aunque la iglesia son los miembros, ¿no? Pero el templo tiene un significado muy tremendo, ¿o no? Imagínense que se le queme uno el templo, ¿qué puede pensar la gente? Ese templo era del malo, del maligno, por eso se destruyó. Si fuera un templo de Dios, Dios lo hubiera cuidado del templo. Imagínense cómo se sintió el profeta Ezequiel cuando en visión ve la destrucción de Jerusalén y le llega la noticia después de que Jerusalén fue destruida completamente. Si ya para ellos era una desgracia ver que en un museo de Babilonia estaban el altar de bronce, estaba la mesa de los panes de proposición, para los judíos que estaban en Babilonia era una desgracia saber que en una ciudad, en un museo de Babilonia, estaban todos los vasos sagrados del templo. ¿Cómo creen que se sentían los judíos? ¿Cómo creen que se sentía Ezequiel? Viviendo en Babilonia y sabiendo que todos esos vasos sagrados con los que ellos ministraron, el tabernáculo, todo lo que estaba dentro del templo, el altar, todo estaba en un museo privado, en un museo personal del rey Nabucodonosor. ¿Cómo cree que se sentía? Si ya de por sí para Ezequiel fue una tragedia, fue una ofensa horrible que se hayan sacado los vasos sagrados del templo, se hayan llevado las láminas de oro, las láminas de bronce, que todos los babilonios se llevaron eso.
ahora que le cuentan que Nabucodonosor fue y destruyó completamente el templo, ¿cómo cree que se sintieron? Fue una cosa terrible la que experimentó el profeta Ezequiel en todo ese tiempo que estuvo allí. Fue terrible para él. Bueno, si pudiéramos resumir todo el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel tiene 3 partes. Apunten allí. El libro de Ezequiel se divide en 3 partes. En la primera parte, que vamos a mencionar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, 24 capítulos dedica Ezequiel para hablar de los pecados de su pueblo, los pecados de Jerusalén. Y nos vamos a llevar sorpresas, porque los pecados que se cometían en aquel tiempo son muy parecidos a los que hoy en día se están cometiendo en las iglesias también. Pecados similares, idénticos los pecados. 24 capítulos de este libro. Este libro tiene 48 capítulos. 24 son dedicados ¿a quién? Para hablar del pecado de Jerusalén. 24 capítulos, o sea, la mitad del libro es solo dedicada para hablar de su pueblo. La segunda parte del libro habla de los juicios, porque no solamente Dios va a castigar a los apóstatas de su pueblo, sino que como para tranquilizar un poquito también a los judíos, dice, pero solamente nosotros. Es que mira, una de las grandes ironías es esta. Miren cuál es la peor de todas las ironías. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Un día Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Y Jonás no se quiso ir para Nínive, ¿se acuerdan? Y dijo, no, yo me voy para otro lado, y se embarcó para Tarsis. ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Porque Nínive era la capital del imperio asirio. Y él sabía por la profecía lo que los asirios iban a hacer con su pueblo. Los asirios era gente muy perversa, eran malos los asirios. ¿Saben qué hacían ellos para aterrorizar a los pueblos? Cuando llegaban a alguna aldea o invadían un pueblo, sacaban a las mujeres embarazadas y en presencia de todo el pueblo les abrían el vientre a las embarazadas, les hacían una cesárea en vivo, les arrancaban los fetos y luego agarraban a los fetos y los golpeaban contra las piedras. Jonás dice, ¿yo para qué voy a ir a predicarle a los asirios? ¿Cómo es eso? Si yo sé lo que van a hacer los asirios, pues ¿saben qué? Esta es una de las grandes paradojas de la Escritura. Cuando Dios fue a castigar a las 10 tribus del norte, porque Israel se dividió, sabían ustedes, ¿no? Israel eran 12 tribus, y 10 tribus se quedaron en el norte y la capital era Samaria, y 2 tribus se quedaron en el sur y la capital era Jerusalén. Pues bien, las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria, fueron destruidas por los asirios. Tenía razón Jonás con no ir a predicar a Siria. Si él sabía lo que los asirios iban a hacer. Y esta es la paradoja. ¿Cómo Dios puede utilizar a gente más mala que uno para castigarlo a uno? Eso es lo que la gente no entendía. ¿Cómo Dios puede utilizar a asirios tan malos y perversos para castigar a las 10 tribus de Israel? Pero Dios lo hizo. Ahora, a Jeremías no lo querían, como lo vamos a ver en la película estos días. A Jeremías no lo querían tampoco, porque Jeremías era uno de los profetas que decía, no se pongan a pelear contra Babilonia. Jeremías es contemporáneo de Ezequiel, pero Jeremías es profeta en Jerusalén, mientras Jerusalén estaba bien, todavía, que no la habían destruido, y Ezequiel estaba al otro lado del río, ¿no? Él estaba en Babilonia. Jeremías le decía, no se rebelen, le decía a los reyes de Israel, no se rebelen, sométanse a los babilonios. Entonces le decían que Jeremías era un profeta traidor, era un hipócrita, un traidor de la patria. Por eso lo aborrecían a Jeremías. Pues bien, hermanos, Ezequiel tiene que, como le venía diciendo, tiene que contemplar la destrucción de Jerusalén. Pero él les dice, así como los babilonios, que era gente mala también. ¿Cómo era posible que los babilonios, que era gente tan mala, vengan a castigar a la tribu de Judá, la del rey David, a Jerusalén? ¿Cómo es que Dios utilice a los del reyes del norte, a los de Babilonia, para castigar a su pueblo? Pues hermanos, es que simplemente su pueblo sobrepasó en pecado
a los babilonios. Por eso Dios los castiga. Utiliza a los mismos babilonios. Y eso no lo podían entender muchos judíos. Muchos judíos decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, merecemos ser el pueblo de Dios, cuando nadie merece realmente ser el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, el profeta dedica ¿cuántos capítulos? Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32, dedica 8 capítulos para hablar de los castigos que Dios va a hacer con ¿quiénes? Con otras naciones que estaban alrededor de Israel también. Y nos vamos a llevar sorpresa porque muchos eran primos. Y Dios también va a castigar a muchas de esas naciones. Y esas naciones hoy en día existen. Y esas naciones son símbolo de lo que está pasando hoy en día también. Vamos a verlo a través del estudio estas 2 semanas. Ahora, los últimos 16 capítulos, desde el capítulo 33 hasta el capítulo 48, 16, porque hay que contar el 33 también. Del 33 al 48 es impresionante. Oiga, es como si hubiéramos cambiado de escritor. No pareciera que fuera el profeta Ezequiel, porque es que cambia el discurso completamente. Ahora, desde el capítulo 33 hasta el capítulo 48, habla de la restauración de Jerusalén, la restauración del templo, y por eso es que este seminario se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama, Ana Margarita? Se llama Restauración, ¿no? Y los que recibieron los volantitos, ¿cómo se llama? Restauración. Porque resulta ser que las profecías del capítulo 13 al 48 son para nosotros hoy en día. Por eso le digo, este libro es muy espectacular. Pero una de las cosas que uno no deja de quedar así medio sorprendido es cómo el profeta dedica varios capítulos para decir el templo que se va a construir será de tanta medida por tanta medida. Este cuarto va a caer en tal lugar y da una descripción de pura arquitectura. El pastor Pedro Hernández se hubiera gozado con los planos de ese templo. Y, mejor dicho, ese templo iba a pasar todas las inspecciones, porque era un templo que perfecto, que estaban haciendo. Y Ezequiel dedica varios capítulos para hablar de todas las medidas del templo. Y lo más tremendo es que ese templo hubo una sola inspección que no pasó. ¿Cuál creen ustedes que fue la inspección que no pasó? ¿La cual? No, el templo, el edificio. El edificio. Cuando llegaron los inspectores cerraron el edificio, porque hubo una falla terrible en ese edificio. ¿Cuál creen que fue la falla? Lo de plomería no pasó. Plomería no pasó, porque después de que hicieron todo el templo, el agua comenzó a salirse por una de las puertas. Se salió por una de las puertas del templo y se provocó una inundación en el pueblo. ¿A quién van a demandar por la inundación que hubo en el pueblo? Hermanos, en menos de 2 millas estaba inundado el pueblo. Y la gente era nadando que tenían que pasar. ¿Ah? ¿Eso no cree que fue una falla de plomería? ¿De qué sería la falla? Es un problema de plomería, ¿no? Pues hermanos, el templo glorioso que vio Ezequiel tiene, entre comillas, una falla. No pasó la inspección de plomería, pero vamos a explicar qué significa todo eso. ¿Qué significa eso tan tremendo que vio el profeta? Entonces, a ver, repasemos un poquito. ¿Cuáles son las 3 partes del libro de Ezequiel? La primera parte, ¿cuántos capítulos? La mitad. 24 capítulos para hablar ¿de qué? Del pecado de Jerusalén, de por qué les estaban pasando tantas desgracias. Y saben que Él les muestra todas esas desgracias haciendo como un back to the future. Él como que quiere regresar al pasado para venir al presente y decirle, hey, no cometamos los pecados de nuestros antepasados, no los cometamos. Y si no cometemos los pecados de nuestros antepasados, vamos a tener un templo más hermoso que el templo de Salomón. Y incluso hay un capítulo que él dedica para hablar solo de los levitas y cómo iba a ser su ministerio y cómo iban a hacer los sacrificios, y habló de los príncipes que traerían para hacer sacrificios. 8 días dedicando al nuevo templo. Luego, ¿no les parece que era un mensaje espectacular o no? Para los pobres cautivos de Babilonia, cuando escucharon estas profecías, como que el alma les volvió al cuerpo,
porque por fin un profeta habla de restauración. Jeremías no, el profeta llorón, como lo llamaban, ese no lo querían. Pero Ezequiel por lo menos en los primeros capítulos 24 les da duro a los judíos. Pero en los últimos capítulos les da noticias muy buenas. Entonces, ¿cuál es la primera parte del libro de Ezequiel? Juicios contra Jerusalén. La segunda parte, ¿de qué trata? Juicios contra las naciones. ¿Y la tercera parte de qué trata? La restauración de Israel, del templo, del sacerdocio y de todo. La restauración de Israel. Pues bien, hermanos, vamos a hacer un poquito, antes de irnos, un marco histórico, porque entendiendo el marco histórico, vamos a entender un poquito en el tema que nos vamos a meter por 2 semanas. ¿Cómo es el marco histórico del libro de Ezequiel? Vamos a irnos un poquito atrás y vamos a ver a varios profetas surgiendo en medio de la historia. Hermanos, la historia nos muestra cómo Dios quiso ayudar a su pueblo para que su pueblo no fuera destruido. Vamos a irnos a la historia hasta el año 721 antes de Jesucristo. Estamos hablando de casi 200 años antes de Ezequiel. ¿Qué pasó en el año 721? Samaria cayó. Los asirios, a donde Jonás no quiso ir a predicar. Si Jonás hubiera estado vivo, hubiera dicho, ¿se dan cuenta porque yo no quería? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que Dios perdonó a los asirios? Porque Jonás estaba enojado con Dios. Yo creo que Jonás se salva. Y Dios entendía a Jonás, el enojo de Jonás, ¿o no? Porque Jonás tenía un poquito el Espíritu de Dios también. Dios no quiere la muerte de los impíos, ¿o sí? No. Nosotros sabemos por el profeta Ezequiel mismo que Dios no quiere la muerte del impío. Eso lo dice Ezequiel. Yo no quiero la muerte del impío. Y Dios no quería la muerte de los asirios, por eso le mandó un profeta. Los profetas no eran exclusividad solamente de Israel. Jonás sabía que años después de su muerte, Asiria iba a atacar a Samaria, que era la capital de las 10 tribus, y que los iba a ¿qué? ¿Saben, hermanos, que esas son las 10 tribus que están perdidas? Se dice que son las tribus perdidas. Desaparecieron para siempre. Se sumaron, no se sabe qué pasó con las 10 tribus. Capaz que alguno de los que está aquí es descendiente de alguna de las 10 tribus y no lo sabe. Pero esa gente, los poquitos que sobrevivieron, se regaron por todo el mundo. De pronto usted ve una persona así con la nariz muy aguileña, capaz que es así descendiente de judíos. Esos son los rasgos de ellos, ¿no? ¿O no? Más o menos el rasgo de los judíos. Bueno, entonces, hermanos, año 721, no había nacido todavía Ezequiel, pero muy importante en la historia porque 10 tribus desaparecen del mapa. ¿Solo quedan cuántas? 2. ¿Y dónde tenían las 2 su sede? ¿En dónde? En Jerusalén. Allá estaba la casa de David, los descendientes del rey David. Los otros fueron los rebeldes, las 10 tribus se rebelaron contra la casa de David y perecieron por sus pecados. Ahora, eso fue en el año 721 antes de Jesucristo. 9 años después, ya Samaria es destruida. ¿Por qué Judá no aprendió la lección? Es que eso es lo triste, hermanos. Lo triste es que las tribus fieles, que era la tribu de Judá, de donde viene Jesucristo, ¿no? Jesucristo es de la tribu de Judá, descendiente de la tribu de Judá. ¿Cómo es posible que las 2 tribus que estaban en Jerusalén, que permanecieron fieles a Dios, no aprendieron de su hermana mayor, que era Samaria? Ellos vieron todo lo que Samaria hizo. Cuando ustedes lean, por ejemplo, la historia de Israel, porque en el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primero libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, recrea la historia de los 2 reinos, el del norte y el del sur. En tiempo de Samuel se habla todavía de la casa de Israel unida, bajo la tribu de David. Pero después de la muerte de David, Israel se dividió. 10 tribus en el norte. Y para que las 10 tribus del norte no bajaran a Jerusalén en la época de la Pascua y en las fiestas, se inventaron un templo rival. De modo que en Samaria había un templo que era el rival del templo que había en Jerusalén. Entonces, y se nombraron sacerdotes ellos mismos para que el pueblo no bajara a Jerusalén. Decimos, porque ahorita estamos de enemigos los 10 del norte con los 2 del sur. Pero cuando venga la fiesta de la Pascua, cuando venga la fiesta del Yom Kippur, todos se van a ir al templo de Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer?
hagámonos otro templo aquí, el templo rival, el templo de Samaria. Y saben que hasta los tiempos de Jesucristo, muchos samaritanos también tenían su propio templo, o su monte, donde decían que era donde se adoraba a Dios. Pues bien, hermanos, Jerusalén no aprendió la lección. Cuando usted lee la historia de los reyes de Israel, cuando se dice Israel, no se está hablando de Jerusalén. Cuando se dice Israel, se habla de Samaria. Las 10 tribus del norte se llaman como Israel. Y las 2 tribus del sur se llaman Judá. Entonces, las 10 tribus del norte, Israel, fueron destruidas. Y las 2 tribus del sur, Judá, no aprendieron la lección. Cuando leemos la historia de todos los reyes de Israel, todos son malos y perversos. Y uno queda asustado cuando está leyendo la historia de los reyes, las crónicas de los reyes que dice, y se murió fulanito, y el hijo que lo sucedió cometió los mismos pecados del papá y peores. ¿Sí han leído eso ustedes en la Biblia o no? Los reyes de Israel eran malos, malísimos. Por eso Dios exterminó las 10 tribus. La única medio esperanza era con las 2 tribus del sur. Porque uno si mira, por ejemplo, en las tribus del sur hubo un rey perverso, más malo que todo el mundo, Manasés. Pero Manasés se arrepiente al final. Y usted ve que en los reyes del sur está un Josías, el rey que hizo las grandes reformas religiosas. Está Ezequías, un gran rey también convertido. O sea que las tribus del sur, las 2 tribus, los descendientes de David, como que más o menos trataban de corregir el rumbo del barco. Pero hermanos, mire dónde comienza la desgracia de Israel. Y aquí comienza la desgracia espiritual de muchos de nosotros si es que no abrimos el ojo. Un día, Ezequías se enfermó, ¿se acuerdan? Y Dios le manda al profeta y le dice, Ezequías, arregla tus cuentas, que no le debas nada al IRS, arregla todos tus asuntos con tu familia, porque te vas a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Se volteó y se puso a mirar la pared y se puso a llorar. Yo no me quiero morir, no me quiero morir. Y se quedó llorando, él no quería morirse, como muchos de nosotros nos sentimos tan jovencitos que no queremos morirnos. Aún algunos que hablan ahí que se mueren, que van, no quieren morirse. Es puro cuento nada más. Nadie se quiere morir. En el fondo uno no quiere morir. ¿Saben? No se había alejado un poquito el profeta cuando él le dice al profeta, regrésate. Y se regresó y le dijo al profeta Ezequías, ok, está bien, no te vas a morir. ¿Cuántos años más Dios le dio de vida? ¿Cuántos años? 15 años más. Se me pongo a sacar cuenta con la edad que yo tengo. 15 años más, uy, voy a llegar como hasta los 50. Póngase a pensar, 15 años más. 15 años más de vida. Y sí, de verdad, de verdad. ¿Y cómo sé yo que es cierto? Digo, no te preocupes. En aquel tiempo los relojes, hermanos, no los ponían uno aquí. Los relojes los ponían en el patio de la casa, porque eran así. Eran relojes de sol. Ponían una barra, un triángulo, y de acuerdo a la sombra, ellos tenían hasta numeraciones como ese reloj. Miren la sombra donde está dando aquí. ¿Qué hora está marcando acá? Para esta hora en que estamos en el tema, ¿sí o no? Mire la hora, la está marcando. Está marcando la hora. O sea, si usted quiere ahorrar en baterías, ahorrar en todo eso, ponga un reloj de eso. Y le dice perfectamente la hora. ¿Saben, hermanos? Eran las 7 de la noche. Eran las 9 de la noche. Y dijo, camine, vamos. Y lo llevó a donde estaba el reloj. No, eran las 9 de la mañana. Era las 9 de la mañana. Le digo, ¿estás viendo la hora? ¿Qué hora es? Y él miró las 9 de la mañana. Para que tú creas en lo que yo te acabo de decir, observa el reloj otra vez. Y miró que vio. Marcó las 8 horas. O sea que la sombra retrocedió ¿cuánto tiempo? ¿Retrocedió la sombra o no? Y eso fue una noticia. Y otros astrónomos, los babilonios eran famosos por la astronomía, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque ellos también tenían sus relojes de sol y todo. Dijeron, algo pasó, que el sol retrocedió. ¿Qué pasó? De modo que ellos dijeron
¿Qué habrá pasado? Esto es una señal solamente de los dioses. Y alguien llegó al cuento, les llegó el cuento a los babilonios. Lo que pasa es que un rey en Israel llamado Ezequías se iba a morir y ya lo tenían desahuciado y todo eso. Y el Dios de los cielos le dijo que le iba a dar 15 años de vida y Dios le dio como señal que la señal del sol, ¿qué? Oiga, dijeron ellos, hay que nombrar una comisión que vaya a visitar al rey Ezequías. Y sí, la comisión se fue y ellos venían a averiguar qué. Explícanos cómo fue lo del sol. Y este individuo, en lugar de explicar lo del sol y todo eso, comenzó a mostrarle qué. El oro, la plata, el bronce, el lujo del templo. Y todos acá, tome nota ahí, le decía, tome nota. Y sacaban sus celulares y tomaban fotos de todo eso, hermano. Todo lo fotografiaron. Porque, ¿qué pasó? En lugar de darle la gloria a Dios, ¿se dio la gloria a quién? Él mismo. ¿Dónde comenzó la desgracia de Israel? Yo diría que ahí comenzó la desgracia, porque cuando los babilonios llegaron, tomaron nota. Dijeron, uy, aquí no sabíamos que tenían tanto dinero. Y después, ¿cómo hizo Nabucodonosor para venir y buscar exactamente el templo? Porque él ya tenía todos los textos y las imágenes, los archivos y todo. Él ya tenía toda la información en su computadora. Él sabe dónde estaba todo. Y cuando ellos llegan, ¿qué? Encuentran precisamente todo eso y sabían dónde estaba todo, ¿o no? ¿Sí lo sabían? Hermanos, esto hay que contarlo en la historia porque esto es parte de la desgracia de Israel. Ellos mismos se pusieron el puñal en el pecho. Pues bien, hermanos, este Ezequías en el año 713 y 712 recibió la visita de los babilonios. Y los babilonios pues se llevaron una imagen muy tremenda. A partir de ahí como que pierden ya la protección de Dios. Se murió Ezequías y vinieron otros reyes. Y entre ellos vino el famoso Josías, y otros reyes incluso antes de él. Israel, cuando vieron que los babilonios estaban poniéndose muy pesados y muy fuertes, se dieron cuenta que Faraón de Egipto era muy fuerte también. Oiga, qué increíble, Israel, Dios lo sacó de Egipto, ¿o no? ¿Qué hacen volviendo donde los egipcios a pedir ayuda? ¿No les parece una contradicción? Esa es una contradicción. ¿Cómo van a pedirle ayuda a los que antes los esclavizaron por tantos años? Y fueron a pedirle ayuda al faraón de Egipto. Fueron a pedirle ayuda porque eran muy poderosos. Y por eso, hermanos, Dios levanta a un jovencito. En ese tiempo era jovencito. Isaías. ¿Estamos notando cuántos profetas más o menos viven por el mismo tiempo? A ver, dígame un profeta que vivía en Babilonia, cautivo. Daniel y otro. Ezequiel. Dígame dos que todavía estaban en Jerusalén sin haber sido destruida. Jeremías. Isaías. Muy bien. Isaías, cuando se da cuenta que el rey de Judá está buscando apoyo con el rey de Egipto. Usted lo puede leer en el capítulo 30, versículo 1 al 3, dice, ¿ustedes qué hacen buscando ese faraón de Egipto? ¿Cómo se les ocurre? Y es cuando el profeta dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y que pone en los hombres su confianza, en lugar de poner su confianza en Dios. Hermanos, aquí aprendemos una gran lección, ¿o no? Cuando usted deja de confiar en Dios y busca en soluciones humanas, ¿qué es lo único que le puede esperar? Destrucción. Eso ocurre por allá adelantito del año 712. Mis hermanos, aún así, en el tiempo del mismo rey Ezequías ocurre algo tremendo. Los asirios deciden invadir también a Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron los que destruyeron a Samaria? Los asirios. Los asirios gobernaban el mundo, pero en ese tiempo comenzaron a surgir los babilonios ya. Los babilonios son los que destruyen a los asirios. Y los asirios quisieron apoderarse de Jerusalén. Y la gran historia, maravillosa historia que aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, cuando el rey se reúne con toda la gente, se ponen a orar. ¿Notan que los reyes de Judá eran todavía medio buenos? Buscan a Dios, se ponen a ayunar, a llorar y a clamar a Dios para que Dios los libere de la mano de los asirios.
Y acuérdense que el rey de Asirio, Senaquerib, mandó un tal Rabsaces. Lo mandó y llegaron hasta Jerusalén. Llegaron ahí, llegaron sus carruajes y le dijeron a los delegados de Jerusalén que salieran al encuentro. Y todo el pueblo estaba arriba en el muro escuchando qué era lo que iba a pasar. ¿Qué hizo el Rabsaces ese? ¿Se acuerdan qué le decía Rabsaces al pueblo de Judá? ¿Usted no vieron lo que le pasó a Samaria? ¿Y todavía ustedes se atreven a rebelarse contra mí? Dígame, ¿el Dios de ustedes, que era el Dios de Samaria, acaso los pudo defender de mi mano? Eso decía el tal Senaquerib. ¿Pudo tu Dios defender a Samaria? ¿No creían lo mismo que ustedes? Y mire cómo lo destruimos. Y comenzó a decir palabras feas, que les iba a hacer comer hasta su propio excremento a ellos. Terrible lo que estaba diciendo el Rabsaces. Y la gente dijo, mire, por favor, no nos hables en español, háblanos en inglés, porque el pueblo está escuchando. Y que dijeron, no, peor, vamos a hablar más duro en español, y comenzaron a hablar más duro. Eso que le pasó a Samaria le va a pasar a todos ustedes. Ustedes andan confiando en su rey y en sus profetas y creen que todo va a pasar bien, hermanos. Terrible, se pusieron a llorar el pueblo de Dios. Y es cuando Dios levanta un profeta en medio de todo y le dice, no se preocupen, ese mismo ejército que nos está rodeando, mañana a esta hora no existirá. ¿Qué pasó esa noche? Miren ustedes cómo Dios todavía está actuando por ese pueblo, ¿o no? Mandó un ángel para destruir a todo el ejército asirio. Esa es la historia que se registra en el segundo libro de Reyes, el capítulo 19, el versículo 35. Pues bien, hermanos, 3 capítulos después, sale una historia preciosa. Todos los reyes los habían eliminado, los mayores, y solo escapó un muchachito. ¿Cómo se llamaba este niño? Josías. ¿Y ese niño a qué edad lo pusieron de rey? La corona le quedaba muy grande. La pusieron ahí pedacitos de cosas aquí por los lados para que no pasara tapándole la nariz. Bueno, el niño José, imagínense un niñito de 8 años, y ha sido uno de los reyes más tremendos de la historia final de Judá. Ese muchacho cuando creció, cuando ya era un adolescente, él fue gobernando con la ayuda de ¿quién? Los sacerdotes lo estaban orientando al muchacho. Y en el tiempo de ese muchacho descubren cosas que habían olvidado en el mismo templo, se habían olvidado de rollos de la ley, se habían olvidado tantas cosas. Y Josías desarrolla una de las más grandes reformas religiosas que se conozca en la historia. Se volvieron a celebrar las fiestas que la gente ya se había olvidado. Es que el pueblo se había apartado de Dios. Y este muchacho tremendo, consagrado, el mejor rey que ha tenido Israel después de David. Tremendo ese muchacho. Y estaban contentos los profetas. Todos los profetas estaban contentos, Jeremías, Isaías. Por fin tenemos un rey que va a impedir que venga la destrucción de Jerusalén. Y el muchacho creció, hizo tremenda reforma, mandó reparar el templo, hizo que todo el mundo empezara a observar otra vez la Pascua y miles de cosas. Tremendo Josías. Pero mis hermanos, Josías cometió un error, hermanos. ¿Y cuál fue su error? Todavía no lo vamos a mostrar. Estando él como rey, ocurre la caída ¿de quién? De los asirios. Jonás soñaba con este día. Y en el año 612, los ninivitas reciben la destrucción que estaba queriendo Jonás que ocurriera con ellos. Asiria destruido. ¿Y quién los destruye? Babilonia. Los de la comitiva que vinieron en tiempo de Ezequías, ellos ahora se apoderan del mundo, pero todavía no de los egipcios. Todavía no de los egipcios. Entonces, hermanos, siguiendo la historia, dice que Josías dijo, ¿pero qué hacemos? ¿Qué vamos a ocurrir? Los del norte por aquí no hay problema porque ya hicimos un tratado de paz con ellos. Ellos de cierta manera nos están respetando. Los asirios que nos invadieron qué día y querían matarnos, y el ángel de Jehová destruyó el ejército, y ahora el rey de Babilonia los acaba de destruir, ya no hay problemas con el norte. Los babilonios son amigos de nosotros. Pero tenía un problema con los del sur, los egipcios.
porque el rey de Egipto dijo, uy, ya cayó Asiria. Asiria contenía a Babilonia. Dice, yo voy a aprovechar que no quedó nadie en Asiria y voy a aprovechar y me voy a tomar esa tierra. Pero para poder tomar Asiria tenía que pasar por Jerusalén. Y los profetas le dijeron a Josías, no te metas con Necao, no te metas con él, déjalo que pase, no te pongas a hacer problema. Pero otros dijeron, no, vamos a hacerle problema. Y a Josías, a pesar de que los profetas le dijeron, no vayas a la guerra, Josías se fue a la guerra. Una guerra que no tenía por qué pelear. Muchos de nosotros a veces peleamos las batallas que no tenemos que pelear. A veces nos ponemos a pelear batallas ajenas, cuando no nos corresponde. Y bueno, pues Josías se fue y dice la historia que por más de que se disfrazó, se puso otra ropa que no era de la del rey, una flecha perdida, vamos a decir, una bala perdida le pegó. A él le pegaron su balazo en medio de la guerra. Pues ¿qué más esperaban? Flechas por todos los lados. Pues el pobre profeta Josías, el muchachito, el de 8 años, ya un adulto, el que fue temeroso de Dios, no siguió la voz de los profetas al final. Y tristemente murió. Y ustedes no se imaginan, hermanos, cómo lloraron a Josías en Israel. Los profetas lo lloraron. Mis hermanos, lo que viene en adelante es terrible. En el año 605, Babilonia derrota a Necao. Si Josías se hubiera mantenido de parte de Babilonia, no le hubiera pasado nada. Babilonia le hubiera acabado a los egipcios y estaría protegido por Babilonia. Serían de pronto aliados de Babilonia, pero no. Cuando el rey de Babilonia se dio cuenta de que ya no existía Necao y no existía todo esto, entonces aparece en la historia este famoso rey. Llega el rey de Babilonia, no destruye a Jerusalén, y los de Jerusalén pues se someten a él en las buenas, por las buenas. Lo arreglaron. Es cuando vimos en la película, le quita la corona al uno, se lleva a ese y deja al otro. ¿Y dejó a quién? A Joacim. Siguiendo los consejos de todos sus amigos, y lo vamos a ver en la película, decide rebelarse ¿contra quién? Contra Nabucodonosor. ¿Y Jeremías lo reprende? Sí. ¿Pero qué hacía el rey? ¿Qué hizo con los documentos que le mandó? Los echó al fuego. Terrible lo que hizo. Dijo, vamos a escribir otro libro, pero este tiene que escuchar. Pero Joacim, hermanos, no quiso escuchar. Y en el año 598, muchos de los que lo apoyaban, ahora lo asesinan. Y mis hermanos, en su lugar, cuando muere él, surge ahora un nuevo rey, Joaquín. Pero este Joaquín, en el año 597, un mes después, se lo llevan con lo que quedaba rumbo a Babilonia. Se lo llevaron. Ustedes saben por la historia de que le sacaron los ojos, se lo llevaron encadenado, terrible. Hay muchos que dicen que Isaías 53, donde habla del siervo sufriente, que nosotros creemos que Isaías 53 habla de Cristo, donde dice en Isaías 53 que como un cordero fue llevado al matadero, que delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Lo hemos leído? Y que fue herido por nuestros pecados y tal, y la ira de Dios fue sobre él. Los judíos dicen que ese es Joaquín. ¿Se dan cuenta el velo que tienen los judíos tan terrible? Ellos dicen que es Joaquín, porque se los llevaron encadenado, terrible la vida de Joaquín, solo por allá al final de sus días lo sacaron de la prisión y trataron de hacer la vida agradable. Pero mis hermanos, muchos dicen que es Joaquín, el de Isaías 53, pero nosotros sabemos que el de Isaías 53 es ¿quién? Es Jesucristo, hermanos. Bueno, 597, Ezequiel es deportado también en el año 597, y cuando Ezequiel en Babilonia, ¿cuántos años después es destruida Jerusalén? 10 años después. Acuérdense que él empezó a predicar en el 5.º año, ¿no? En el 5.º año de Joaquín. O sea que él llevaba 5 años teniendo visiones de la destrucción de Jerusalén, y al 5.º año de su ministerio Jerusalén es destruida. ¿No les parece triste la historia? Pues bien, hermanos, yo concluyo la clase del día hoy diciendo que este es uno de los libros más espectaculares por las visiones. Hay visiones espectaculares, como por ejemplo esta visión, la visión de Ezequiel 1. Oiga, yo he visto gente por ahí con unas interpretaciones que uno
uno queda asustado, hermanos. Hay una religión por allí que tiene que ver con la cientología y con otros, que cuando Ezequiel ve 4 seres vivientes llenos de ojos y ve varias ruedas llenas de ojos y ruedas dentro de ruedas y ve encima un mar de cristal y que relámpagos y de todo, dice que son platillos voladores. Y que lo que estaba viendo Ezequiel eran marcianos, que estaban visitando a la tierra. Para esta gente, Dios es un marciano. Son habitantes de otro mundo que han venido a visitar la tierra por periodos. Y precisamente en tiempo de Ezequiel, lo que Ezequiel está viendo es una visión de marcianos, porque ruedas dentro de ruedas parecen los platillos voladores. ¿Será que son platillos voladores o serán tortillas voladoras? Bueno, ¿qué fue lo que vio Ezequiel? ¿Qué representa esa visión de los 4 seres vivientes? ¿Cuántos quieren saber qué representan la visión de los 4 seres vivientes? Vengan el martes. No, mañana es otro tema. Pero esta la vamos a tratar el martes. O si no, vengan el lunes, a ver quién les explica. Nadie les va a explicar. El lunes no tenemos clase. Es la única noche libre, lunes. Pero el martes volvemos y vamos a hablar, si Dios permite, o el miércoles, vamos a hablar de la visión, la de los platillos voladores, que no son tales platillos voladores, son ruedas voladoras, pero no platillos. ¿Son qué? Ruedas voladoras. ¿Qué representará eso? Imagínense que él vio seres, cada ser con 4 cabezas. Una cabeza era de hombre, otra cabeza era de león, otra cabeza de becerro y la cabeza de atrás era de águila. Y tenía 4 alas. Y según el profeta Juan, estaba llena de ojos las alas. ¿Qué se representará eso? Pues esa visión tiene que ver con nosotros hoy en día. Tremendo. Por eso hagamos planes para venir también, no solo mañana, sino el martes y el miércoles. Hasta yo voy a venir. Por esos temas, van a estar bien buenos. Otra de la visión que tiene el profeta, que nosotros vamos a estudiar durante estas 2 semanas, es la terrible visión del valle de los huesos secos. Él vio un valle lleno de puros huesos, muchos huesos. Vio una visión espectacular y esa visión la vamos a estudiar en una de estas clases. Pero esta es tremenda, Ezequiel 38, la famosa batalla del Armagedón. La vio fue Ezequiel, no fue Juan. No es el Apocalipsis, es Ezequiel. Y si hay alguien que nos puede explicar bien la batalla del Armagedón es el profeta Ezequiel. Y esa batalla del Armagedón está pendiente. Un día nosotros vamos a ser testigos de la batalla del Armagedón. Por eso tenemos que venir, ¿o no? Tenemos que venir. Mire otro de los temas que vamos a... esta es la que más me apasiona. La visión del templo glorioso. Del templo que no pasó la inspección de plomería. Tremenda visión. Esa la vamos a estudiar. Está en Ezequiel 47. Y una de las más espectaculares, la visión del Espíritu Santo. En Ezequiel capítulo 43. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mucha gente no sabe. Muchos dicen que el Espíritu Santo es una paloma. No es una paloma. Vamos a ver quién es realmente el Espíritu Santo y por eso no nos perdamos los temas. Bien, hermanos, esta apenas una introducción. Lo bueno se empieza a partir de ¿cuándo? De mañana. De modo que si no tenía planes de venir mañana, mejor no hubiera venido hoy. Porque la clase de mañana va a estar, ¿qué? Vea, como decimos los mexicanos, bien padre, va a estar la clase. Como decimos los cubanos. Chévere. La clase va a estar muy buena en el día de mañana. Bueno, voy a invitarlos para que nos pongamos de pie y vamos a terminar esta clase con una oración. Padre, te agradecemos en esta tarde porque nos has permitido estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a gozarnos en tu palabra y en los maravillosos mensajes que nos trae el libro de Ezequiel, el libro más espectacular del Antiguo Testamento. Por sus visiones, por la simbología, por las cosas tremendas que allí se hablan y cómo vamos a descubrir juntos que el libro de Ezequiel tiene mucha vigencia hoy en día y que muchas de las cosas de cómo será el fin de todo y la tierra nueva están allí visualizadas en este libro. Llévanos con bien a nuestra casa y permítenos regresar
en el día de mañana a la misma hora. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.